Buen día, nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablar sobre la concepción del Estado benefactor. En el cual se desemplean los sistemas de Estado bienestar, cómo afectó en el mundo, la posguerra, cómo afectó la Segunda Guerra Mundial en México y la inflación en el mundo. La presión de los trabajadores no tenía lugar entonces por medio de votos, sino por las manifestaciones públicas a las que se debía responder los gobiernos. Ni siquiera podían construirse sindicatos en muchos países. En el Reino Unido, los sindicatos fueron legalizados hasta 1872 y fue la primera economía importante en reconocerlos. La situación de los trabajadores empezó a mejorar después de la publicación de este folleto. Lo hizo de forma lenta y muy diferente en cada país. Como siempre ocurre, para lograr cambios resulta muy importante la manera en que se distribuye el poder político, y en el siglo XIX este se encontraba concentrado en pocas personas. En la actualidad, en los países democráticos, los ciudadanos votamos por decidir nuestro gobierno, pero en ese entonces no era así. Solo podían votar una minoría de hombres, no mujeres, mayores de 25 o 30 años, no 18 como ahora, que sabían escribir, tenían propiedades. Esto excluía a la mayoría de la población e impedía que las políticas públicas beneficiaran a todos. Gracias al control de la Armada Británica, el comercio internacional podía realizarse sin grandes dificultades. El crecimiento económico en Europa y en las colonias británicas requería de grandes importaciones de materias primas. El impacto que eso tuvo en el resto del mundo fue diferente, de acuerdo con las situaciones de cada continente. América Latina se había independizado de España 50 años antes, de forma que había gobiernos nacionales razonablemente fuertes. En lugar de invadir a los países de la región, los países europeos decidieron comerciar con los grupos que controlaban la economía de cada país. Eso provocó un enriquecimiento increíble entre esos grupos. Entre 1870 y 1914, la economía de los países americanos creció muchísimo, pero al mismo tiempo se convirtió en los más desiguales del mundo, y así siguen hasta ahora. En esa etapa, Argentina y Uruguay entraron momentáneamente al grupo de los países más ricos del mundo, y México iba tras ellos, pero no llegó a concretar. Después de la Primera Guerra Mundial, terminó el sueño de los sudamericanos para alcanzar el pleno desarrollo económico. Mucho conflicto armado destruyó una forma de vida. Gran Bretaña no pudo ganar la guerra de manera rápida, y conforme pasó el tiempo sus recursos económicos se fueron agotando. Al término de la guerra, Gran Bretaña estaba prácticamente en quiebra. Para impedir el triunfo de Alemania, pidió ayuda a Estados Unidos, que colaboró de forma financiera y militar, pero a cambio se convirtió en el reemplazo de Gran Bretaña. Su armada recibió información de la británica y empezó a ser importante a nivel global. Sus mercados financieros empezaron a sustituir los de Londres. Las necesidades militares llevaron al gobierno de Gran Bretaña a enlistar a millones de civiles, lo cual impulsó nuevas demandas ciudadanas y obligó a ampliar aún más el derecho al voto. Las mujeres tuvieron que sustituir a los hombres en las fábricas, y eso les permitió exigir también sus derechos. Y al final de la guerra, Gran Bretaña era un país totalmente diferente. Ya no era la potencia global hegemónica, la aristocracia ya no controlaba la política interna y los ciudadanos tenían un poder mucho mayor. Entre 1946 y 1958, después de la Segunda Guerra Mundial, la relación entre México y Estados Unidos era muy buena. Se le conocía como relación especial entre los dos países. La guerra fomentó el desarrollo industrial, en el cual apareció una clase empresarial que es igual a una clase moderna media. Para 1958 y 1971 continuó el milagro económico. El Estado dirigía el crecimiento económico y tenía una alianza con el capital privado. Se apoyó considerablemente a las clases medias urbanas. Ahora hablaremos sobre la posguerra, de 1946 a 1971. Esto inicia con la llegada de Miguel Alemán Valdés a la presidencia de México en 1946. Con él, México inició un proceso acelerado de industrialización, ya que en ese entonces en todo el mundo se creía que el desarrollo de un país se sustentaba en el crecimiento de sus industrias, y se quería dejar atrás al México agrícola para convertirnos en una nación industrializada. Para el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1920, Alemania vivió una de las peores crisis económicas de toda la historia, lo que provocó una exorbitante devaluación de su moneda. Además de sufrir elevadísimas inflaciones, el desempleo era altísimo, y los gobiernos de varios países de Europa ya ni siquiera tenían control de lo que ocurría en sus territorios.
En 1929, con la crisis financiera de Estados Unidos, las condiciones económicas se empeoraron aún más, y esa difícil situación económica facilitó la llegada al poder de Adolfo Hitler en 1933. Esto ayudó al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, encabezados principalmente por Estados Unidos, no querían volver a sufrir algo así, de forma que acordaron establecer un nuevo sistema financiero global que evitaría crisis financieras y de alto desempleo. Este arreglo financiero global se le conoce como el Acuerdo de Bretton Woods, vigente desde 1946 hasta 1971. En él se acordó la creación de organismos que evitarían las crisis comentadas anteriormente, así como también el establecimiento de una nueva referencia para el valor de las monedas. Como recordarás, entre 1870 y 1914, el arreglo era llamado patrón oro y establecía que las monedas tenían como referencia este metal precioso. Pero, a partir de 1914, el patrón oro dejó de funcionar y, a partir de 1946, el nuevo arreglo financiero establecía que el dólar de Estados Unidos tendría una relación estable con el oro, es decir, $32 por onza de oro, y todas las demás monedas utilizarían al dólar como referencia. Mientras tanto, en México seguía su proceso de formación del Estado posrevolucionario, de forma que cuando Cárdenas logró estabilizar la política nacional, ya existían diversos ejemplos internacionales para adaptar a nuestro país. El presidente mexicano promovió ampliamente la educación y, como se mencionó antes, su sucesor, Ávila Camacho, fundó el IMSS. En 1960 se creó el ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cual permitió ampliar la cobertura del estado de bienestar. Se lleva a cabo después. En 1970 el total de trabajadores cubiertos del sector privado y público representaban solo un 27% de quienes entonces laboraban en el país. Esto quiere decir que solo el 27% del 100% de los trabajadores de México tenían seguro.